El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a una viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? ¿Por qué fue mujer de los 7? Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al principio de este Evangelio dice que este grupo de saduceos, gente importante dentro del pueblo de Israel, que tenía de alguna manera el poder en sus manos, porque los sumos sacerdotes eran saduceos, era la élite política de la época. Decían que y afirmaban que los muertos no resucitan. Había dentro de los judíos una facción que consideraba que no había resurrección, la vida era en este mundo y aquí es lo que uno tenía que trabajar. Y había otro que sí que consideraba la resurrección y que creía pues en el más allá. Y esos eran pues principalmente la secta de los fariseos. Y dentro del pueblo judío, en aquella época, un pueblo, vamos a decir, fervoroso, religioso, cuidadoso de sus normas litúrgicas, existían esos dos grupos. Yo me pregunto si dentro de los cristianos también existen esos dos grupos. Y cabría preguntarse que si creemos en la resurrección de los muertos, si creemos en el cielo. Porque dependiendo del cuál sea nuestro objetivo, pues dependiendo de eso tomaremos los medios. Si tú quieres ser un gran cocinero, no te vas a meter a estudiar ingeniería. Porque con la ingeniería no creo que consigas mucho para hacer unos buenos platos de comida. Si acaso, pues para construir la cocina con la cual vas a cocinar. Pero si no fues por eso, no creo. Si tú quieres ser pues un gran nadador, pues no te vas a ir a entrenar, yo qué sé, al Himalaya. No sé, te irás a un lugar, no sé, te irás a Cancún. Y ahí, pues, con el calor, te bañarás, aparte de que disfrutas, pues, nadarás y te entrenarás. Cuando nosotros queremos algo, utilizamos los medios que hay a nuestra disposición para conseguir ese algo. En tu vida cristiana, ¿tú crees en el cielo? ¿Tú crees en el más allá? ¿Tú crees en eso que hemos estado viviendo en esta Pascua, de que Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos para prepararnos una morada y que pues tenemos que prepararnos para un día llegar al cielo? Hay muchos cristianos que creen en eso, pero lamentablemente hay otros que no. ¿Y cómo descubres tú quiénes son los cristianos
que creen en el cielo y quiénes son los cristianos que no creen en el cielo. Yo creo que por los medios que utilizan, por la vida que llevan, por cómo se conforman al Evangelio. Yo creo que los cristianos que no creen en el cielo consideran la Iglesia y todas las obras de la Iglesia como una excelente, super, mega, hiper ONG. Es una ONG que hace cosas muy bonitas. Pues ayuda a los pobres, hace hospitales y ayuda a los enfermos. En este del COVID, ¿cuántos hospitales? ¿Cuánta gente realmente comprometida, católica? Muchísima gente también de muy buena voluntad que están haciendo cosas bonitas. Pero en el caso que nos lleva la Iglesia, ¿cuántos hospitales están dirigidos por la Iglesia? Incluso a San Juan de Dios, Dios le inspiró a hacer hospitales para poder ayudar a la Iglesia. Cotolengo, bueno, infinidad de santos que tienen hospitales y que dedicaron su vocación para eso. Pero es una ONG. Están los hospitales de los Cotolengos y de San Juan de Dios y están los hospitales de cadenas profesionales y privadas que también son muy buenas. Es otra oferta que hacemos. Si tú consideras que esto es una ONG, pues bueno, pues intentarás hacer las cosas lo mejor que puedas. Pero nosotros, y la mayoría de los católicos, no consideramos que nuestra Iglesia es una ONG. Consideramos que es un camino para poder llegar al cielo. El que sea un camino para poder llegar al cielo no significa que no hagamos cosas aquí en este mundo y que estemos comprometidos en este mundo para que Cristo reine y su bondad, su amor, su caridad se derrame en todos nuestros hermanos. Y como amamos a Cristo, nos entregamos en los hospitales, nos entregamos en los colegios, nos entregamos en todas esas obras que la Iglesia Católica está realizando. Nos entregamos en Cáritas, nos entregamos en Cruz Roja, que son obras que nacieron del seno de la Iglesia Católica. Pero creemos en un más allá. Y por eso dedicamos tiempo a la oración. Y por eso dedicamos tiempo a Dios. No solamente estamos trabajando, no solamente tenemos un activismo del mundo. Dedicamos momentos al silencio, dedicamos momentos a la oración. Vamos a retiros. ¿Cuándo fue el último retiro al que tú fuiste? Muchas veces, cuando uno está en la iglesia, cuando teníamos posibilidad de ir a las iglesias, y uno está celebrando la Eucaristía, y tú los ves allí a todos tus feligreses enfrente, ¿no? Porque los veo a todos. Y estoy viendo cómo participan en la misa. Realmente uno ve que hay algunos que viven una misa con un gran fervor. Están en lo que están. Pero caray, hay otros que se les ve súper distraídos, que a cada momento se les ve que están mirando el celular, que a cada momento están mirando por la ventana, ¿no? A ver si pasa una mariposa o no sé. Estarán esperando a un angelito que pasa por allí. Pero como que exteriormente, ¿cómo vives tú tu cristianismo? ¿Lo vives como un cristianismo? ¿Eres un religioso ateo o eres un religioso creyente? Estos saduceos eran religiosos, pero la palmaban y ya se acabó ahí su vida. Nosotros no. En estos últimos días que he estado pidiendo por fallecimientos de personas, ¿ustedes saben quiénes son los que sufren? Los que se quedan aquí en la tierra, porque ellos ya están tranquilos y felices. Son personas buenas que Dios nuestro Señor las habrá acogido en su seno. ¿Y allí ellos están sufriendo? No. Sufrimos los que estamos aquí, pero los de allá no. Y eso es un gran consuelo. Cuando tú tienes fe, cuando tú tienes esa confianza en Dios nuestro Señor, claro que humanamente sufres, porque no lo vas a poder tener físicamente.
Pero tú no tienes más real. Es un misterio, porque en la medida en que físicamente tú no tienes a una persona, la tienes más en el corazón. Piensa en una persona que tú quieres, en tu mamá, en tu papá, en un hijo que se tuvieron que separar. Tú cuando estabas con ellos los tenías, ciertamente, pero cuando no los tienes físicamente, cuando la presencia no es física, esa presencia espiritual se convierte en mucho más íntima, en mucho más profunda, en mucho más limpia, más nítida. Lo tienes más, porque no lo tienes por fuera, lo tienes en tu corazón. Piensas en los momentos que estuviste con Él, la alegría, las risas, las lágrimas. El cuerpo como que no te estorba. Y de alma a alma ese recuerdo lo hace tener mucho más cerca. Eso es lo que nosotros experimentamos cuando venimos a la Eucaristía. Cuando tú estás viendo la Eucaristía ahora por televisión, no lo tienes físicamente, pero tú puedes cerrar los ojos y no tienes a Dios, no tienes a Jesús más dentro de tu corazón. No lo tienes como mucho más para ti. Los saduceos todas esas cosas no las podían disfrutar. ¿Por qué? Porque afirmaban que los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, pues al final cuando nos muramos todos, Dios va a estar solamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nadie más, porque todos están muertos. Entonces, ellos solamente creían en un solo Dios. Entonces, Dios estaría solo por toda la eternidad, a no ser que volviera otra vez como los de la reencarnación, que volviera a meter otra vez en el ciclo, y entonces no seríamos historia, seríamos bucle, porque todo se iría repitiendo. Pero eso es para ellos, para nosotros no. Nosotros tenemos un inicio que comienza en el amor y una eternidad que vamos a estar en el amor. Pidamos a Dios nuestro Señor tener esa experiencia de que estamos llamados para ir al cielo y que ese cielo nos lleve y nos mueve a ser unos cristianos creyentes, fieles y alegres, porque hoy en el mundo que vivimos falta mucha alegría. Que así sea.